¿Qué pasaría si la muerte no fuera el desenlace definitivo? ¿Qué ocurre exactamente en ese instante donde el corazón deja de latir, pero la mente sigue en pleno funcionamiento? En este episodio, analizaremos con detalle 20 testimonios reales de individuos que lograron cruzar la delgada línea entre la vida y el fallecimiento. Ciertos testimonios describen una calma absoluta al volver. Otros narran una experiencia de completo pánico. Incluso un pequeño grupo regresó portando datos precisos que les resultaba totalmente imposible conocer por vías normales. Iniciamos con el asombroso testimonio de Brian Jordan. Mientras realizaba labores en una zona de construcción, Brian padeció un infarto fulminante que lo dejó clínicamente sin vida por cerca de 5 minutos. Lejos de desvanecerse en el vacío, Brian se trasladó hacia un espacio caracterizado por un afecto desbordante. Su relato logra conectar lo espiritual con lo científico. Él contempló un entorno celestial repleto de rocas geométricas y un jardín lleno de vida con plantas que mostraban una conciencia propia. Fue recibido por parientes fallecidos que se presentaban como esferas brillantes de energía. Estas almas radiantes se unían a un ser inmenso y resplandeciente, hecho por completo de una intensa claridad. Los médicos le diagnosticaron apenas un 10% de posibilidades de sobrevivir. Pero Brian se restableció por completo de una forma que la ciencia médica no logra descifrar. En la actualidad, él percibe a la humanidad como espíritus en lugar de organismos físicos, libre por completo del temor a la muerte. Sostiene firmemente que nuestro verdadero propósito es brindarnos ayuda y afecto mutuo. Probablemente el suceso más desconcertante es el del Dr. Sean George. En el año 2008, este médico de 39 años sufrió un ataque cardíaco mortal. Permaneció clínicamente fallecido durante un impresionante lapso de 85 minutos. Tras aplicar 13 descargas fallidas, el equipo médico lo declaró oficialmente muerto. Su esposa, la doctora Sherry George, quedó sumergida en una profunda tristeza. Sus estudios de medicina señalaban que un cerebro sin oxígeno por 20 minutos implicaba una posibilidad prácticamente nula de restauración. Al no querer admitir este hecho, tomó la mano inerte de su esposo y suplicó un milagro divino, argumentando que su hijo de 10 años requería la presencia de su padre. En ese mismo instante, un pulso débil resonó en el lugar cuando el órgano dañado empezó a palpitar de manera espontánea. A pesar de esto, la ciencia aseguraba una muerte cerebral definitiva. Fue entonces cuando ocurrió una predicción sumamente exacta. Una tía que llamó desde la India relató que una mujer en oración contempló una revelación donde Sean abría los ojos el domingo por la noche. Justamente en esa velada dominical señalada, un allegado asistió a su cama de hospital, le colocó aceite y realizó una oración profunda, desafiando todo principio científico. Sean despertó. En pocos días, ya platicaba con una capacidad mental impecable. Este evento sigue registrado como una anomalía médica excepcional, que sugiere una acción divina. Esto nos invita a reflexionar sobre si alguna vez has suplicado por algo con tanta intensidad que lo viste volverse realidad. ¿Le has pedido alguna vez a Dios algo de forma sincera? ¿Te brindó su apoyo para conseguirlo? De igual manera profundo resulta el recorrido de la doctora Nancy Ryan, posterior a un devastador accidente automovilístico que la dejó físicamente destrozada. Su corazón se detuvo por completo mientras los cirujanos operaban su columna vertebral. Debido a su formación científica, ella esperaba encontrarse con un vacío interminable. En su lugar, una misteriosa voz le dio la bienvenida a casa dentro de una atmósfera de calidez incondicional. En esta dimensión donde el tiempo no existía, una guía espiritual le mostró la estructura oculta de la existencia. Ella pasó por una intensa revisión de su propia vida, lo que le permitió sentir profundamente cada gramo de felicidad y sufrimiento que había causado a otras personas. Se le concedió la visión de un mapa complejo que mostraba que nuestras vidas terrenales son un campo de entrenamiento temporal construido para hacer evolucionar nuestras almas. Tras despertar,
Ella sanó a un ritmo que dejó a la comunidad médica completamente asombrada. Su experiencia demuestra que nuestras dificultades terrenales están entretejidas en un magnífico diseño cósmico, consolidando la idea de que aprender a amar es nuestro objetivo final. Zack, un joven de 14 años, gravemente debilitado por los tratamientos contra la leucemia, iba a que le ajustaran un soporte para la espalda junto con su papá y su hermano Jake de 4 años. En el camino de regreso al auto, Zack de repente se sintió mareado. Le dijo a su padre que se iba a desmayar y se desplomó. Instantáneamente se despertó en un túnel resplandeciente de color blanco y amarillo, donde fue envuelto por una indescriptible sensación de paz. A unos 20 metros de distancia se encontraba una figura con un abrigo largo, a quien Zack reconoció de inmediato como su difunto abuelo. Sin pronunciar una sola palabra, su abuelo le comunicó un mensaje profundamente reconfortante sobre la batalla de Zack contra el cáncer, asegurándole que todo está bien. No, todo está correcto. Todo es bueno. De repente, Zack despertó en su cuerpo físico, escuchando los gritos de pánico de su papá y de las personas a su alrededor. Aunque al principio Zack descartó la extraña alucinación como algo inducido por los medicamentos, 2 semanas después, su padre se topó con una fotografía antigua, una que Zack nunca antes había visto, que mostraba a su abuelo usando exactamente el mismo abrigo largo del túnel. Esta prueba innegable confirmó la experiencia cercana a la muerte de Zack, borrando por completo su temor a morir y dejándole una comprensión para toda la vida de que la esencia de todo es en realidad el amor. La psicoterapeuta Mary Jo Rapini pasó bastantes años escuchando los relatos psíquicos fuera de lo común de personas con cáncer y descartaba clínicamente sus profundas experiencias mentales, catalogándolas como simples alucinaciones causadas por los fármacos. Su firme escepticismo se mantuvo intacto hasta que una sesión habitual de ejercicio alteró repentinamente su realidad. En pleno entrenamiento, un repentino y grave aneurisma cerebral la atacó, hundiéndola con rapidez en un estado de inconsciencia. Sin embargo, en lugar de sumergirse en la oscuridad, Rapini despertó ante un fenómeno inexplicable. Volvió en sí para descubrirse en una habitación que emanaba una suave iluminación rosada, donde percibió la cercanía de Dios. Dios se comunicó con ella, indicándole que todavía no era el momento de marcharse. Este encuentro transformó profundamente sus convicciones, trasladándola desde la incredulidad hacia una fe inquebrantable. Las explicaciones médicas que ella antes utilizaba quedaron invalidadas, obligándola a reconsiderar por completo los profundos y misteriosos mecanismos de la sanación espiritual, la recuperación física y la impactante e innegable realidad de la extraña claridad que observó justo antes de su fallecimiento. En sus años de juventud, Scott Drummond sufrió un percance de esquí que le dañó gravemente el dedo pulgar. Para cuando logró llegar al centro médico, su dedo estaba desprendido. La lesión debió requerir únicamente una intervención quirúrgica sencilla. No obstante, a lo largo del proceso, un fallo médico provocó que su corazón se detuviera. Permaneció clínicamente sin vida por alrededor de 20 minutos, y en ese lapso de 20 minutos, Scott se descubrió fuera de su organismo. Observando al grupo de cirujanos reanimarlo desde la parte superior, él contempló todo. Podía detallar con precisión los sitios donde se ubicaban los doctores. Lograba describir la tela que colocaron entre su rostro y su mano herida. Pero lo más relevante fue que se halló en un sitio donde el tiempo no existía. Mencionó que no había pasado. Tampoco había futuro. No existía un reloj avanzando ni una sensación de prisa. Únicamente una calma desbordante. De pronto sintió una compañía junto a él, guiándolo hacia un lugar que todavía no alcanzaba a mirar. Jamás arribó a ese destino. Fue traído de vuelta a su cuerpo físico, pero regresó portando una firme convicción que nunca olvidará. El tiempo, aquello contra lo que pasamos la existencia compitiendo, no tiene lugar en el más allá. Eso significa que ninguno de nosotros se está quedando realmente sin tiempo.
Presiona el botón de me gusta para hacernos saber que este material te resulta de utilidad. Y si estás siguiendo esto desde tu celular, recuerda pulsar el botón de apoyo que se encuentra justo abajo. En el año 2018, una pequeña niña llamada Sola se sometió a una operación habitual de amígdalas, un proceso que la mayoría de los padres considera seguro. Sin embargo, posteriormente ella presentó una hemorragia grave. Durante 10 días, luchó por su existencia en la cama del hospital, en un estado crítico debido a la gran pérdida de sangre. Pero ocurrió un milagro y ella se restableció. Pocos meses después, totalmente recuperada, ella y su mamá se alistaban para el entrenamiento de gimnasia cuando Sola miró a su madre y le preguntó cuándo podría contemplar a Dios otra vez. Su mamá quedó impactada. Le preguntó a Sola cuándo se había encontrado con Dios. La pequeña, con la tranquilidad que solo un infante puede reflejar, contestó que había conocido a Dios la noche en que falleció. Luego relató su encuentro con Jesús, mencionando que él le agradeció por ser su amiga, y que cuando lo abrazó, todo a su alrededor se transformó en un arco iris. Los padres se mostraron sumamente sorprendidos, porque jamás le habían platicado a la menor sobre nada de esto anteriormente. Ahora quiero que te imagines atrapado dentro de tu propio organismo. Eso fue lo que le ocurrió a Travis Shreve, un contador que cayó en un estado de coma en el año 2022. Él lograba escuchar las pláticas de las enfermeras. Podía percibir la soledad de quedarse abandonado en la habitación, pero le resultaba imposible moverse. No lograba hablar, y tampoco podía dar señales de que seguía consciente allí dentro. Y de pronto, en medio de esa asfixiante impotencia, se encontró en un sitio completamente distinto. Un lugar limpio y tranquilo. Un espacio que, según sus palabras, poseía un aroma particular, diferente a cualquier cosa en la tierra. Percibió 2 compañías junto a él. Una era una mujer que le aseguraba que todo marcharía bien. A la otra no la alcanzaba a mirar, pero lograba sentirla. Mencionó que se sentía como estar dentro de una realidad virtual, pero era más real que la realidad misma. Él regresó con una seguridad que jamás había tenido. El más allá no es una simple esperanza, es un sitio real. Travis detalla el más allá como un espacio más real que la propia realidad. ¿Has sentido tú o algún conocido una sensación de calma inexplicable durante una emergencia médica? Platícanos tu experiencia en los comentarios de abajo. En el año 2008, una pequeña niña fue diagnosticada con un cuadro severo de epilepsia. Sus crisis convulsivas se presentaban de manera tan seguida y violenta que los médicos finalmente decidieron enviarla de vuelta a su hogar, debido a que ya no existían más tratamientos disponibles. Sus progenitores se mentalizaron para verla partir. Sin embargo, una mañana, ella empezó a pronunciar una palabra en voz baja una y otra vez. Jesús, Jesús, Jesús. Cuando por fin logró dar explicaciones, relató que un individuo vestido con una túnica de color marrón se le había presentado. Él no utilizó su boca para hablar. Se comunicó directamente en su mente. Le preguntó si se encontraba lista para partir a casa. Le cuestionó la manera en que había llevado su existencia. Justo al día posterior, los especialistas realizaron diversos exámenes. La enfermedad había desaparecido por completo. No existía ninguna justificación médica, tampoco alguna hipótesis científica. Sencillamente, una menor que sostuvo una plática con un individuo de túnica marrón y despertó con una salud mental totalmente recuperada. La doctora Mary Neal se desempeña como cirujana ortopédica especialista en columna. Ella representa también el pensamiento científico. Una mujer instruida para dar validez únicamente a aquello que es posible medir, pesar y comprobar. En el año 1999, mientras practicaba kayak en el río Fawn, quedó atrapada debajo de una cascada. Ella se ahogó. Permaneció sumergida bajo el agua durante un lapso de 30 minutos. Cuando por fin lograron retirarla de allí, se encontraba clínicamente sin vida. No obstante, a lo largo de esos 30 minutos,
La doctora Neal pasó por una vivencia que desmoronó cada teoría sobre la cual se había cimentado su trayectoria en la medicina. Percibió una compañía tan imponente y afectuosa que mencionó que regresar a su organismo físico se sintió como ser obligada a entrar nuevamente en una jaula. Logró un restablecimiento absoluto. Y aquella profesional que había dedicado toda su existencia a confiar exclusivamente en el método científico, ahora comparte con el público que existe algo aguardando más allá de los datos estadísticos. Tricia Barker era una estudiante de la Universidad de Texas, cuya vida ya resultaba complicada cuando sufrió un inesperado percance automovilístico que le fracturó la columna vertebral en múltiples zonas y le rompió ambas piernas. Durante la intervención quirúrgica, Tricia permaneció clínicamente muerta por 2 minutos y medio. A lo largo de ese lapso, ella relató haber flotado por encima de la camilla de operaciones, observando a los cirujanos trabajar en su organismo. Después, su mente abandonó por completo la sala quirúrgica. Se desplazó por las instalaciones del hospital y se encontró en la sala de espera, donde contempló a su padrastro acercarse a una máquina expendedora para comprar una barra de chocolates Snickers. Lo asombroso es que su padrastro, quien de forma habitual jamás consumía golosinas, rompió esa costumbre aquel día bajo una inmensa tensión, pensando que su hijastra estaba perdiendo la vida. Cuando Tricia despertó, narró con precisión lo que había observado. Y él lo corroboró todo. No existe un modelo neurológico capaz de justificar cómo una paciente sin actividad cerebral registrable, recostada en un quirófano de otra habitación, pudo observar con exactitud un comportamiento tan específico y fuera de lo común de un pariente en la sala de espera del centro médico. Si este material está transformando tu manera de percibir la existencia y el fallecimiento, por favor dale me gusta, suscríbete y compártelo con aquellas personas que puedan hallar consuelo en estas reflexiones. Ahora, regresamos con los relatos. En el año 2001, un próspero hombre de negocios llamado Jim Woodford fue diagnosticado con un extraño trastorno neurológico que le provocaba un dolor crónico persistente. Un día, su organismo dejó de funcionar de forma repentina. Estuvo clínicamente sin vida por más de 11 horas. 11 horas enteras. Y a lo largo de ese extraño periodo de tiempo, se descubrió de pie, en una pradera repleta de flores, con colores mucho más vivos que cualquiera en la tierra. Una silueta caminó en su dirección. Aquel ser poseía unos ojos de color púrpura. Jim mencionó que el afecto que emanaba de aquella mirada era tan profundo que lo impactó como una ráfaga de viento fuerte. Cuando regresó a su cuerpo físico, su padecimiento neurológico se había desvanecido por completo. Los especialistas médicos no lograron encontrar una explicación para ello. En la actualidad, Jim dedica cada una de sus jornadas a relatar su vivencia a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Howard Storm representa un caso muy poco común. Él era un ateo firme y declarado. En junio de 1985, a lo largo de un viaje a París, junto a su esposa, se desplomó de repente a causa de un fuerte dolor en el abdomen. Lo que ocurrió después desmanteló su ateísmo en una sola tarde. Sintió como si se hubiera apartado de su organismo físico. Contempló a su cónyuge sentada a su lado con semblante desconcertado. Después fue atraído por unas voces que pronunciaban su nombre, las cuales al principio parecían amigables. Lo guiaron hacia la penumbra, y en esa oscuridad, aquellas entidades se volvieron hostiles, violentas y aterradoras. Howard, habiendo sido incrédulo toda su existencia, realizó lo único que se le ocurrió en ese instante. Clamó por auxilio. Invocó a un Dios en el cual no confiaba, y fue rescatado. Regresó transformado en un individuo totalmente distinto. El incrédulo se convirtió en pastor, y ha dedicado los últimos 40 años a advertir al planeta que lo que elegimos creer en esta existencia terrenal tiene mucha más relevancia de la que alcanzamos a suponer. Desde una científica con alta preparación hasta un ateo de toda la vida, las perspectivas completas de estos individuos dieron un giro absoluto. Antes de mirar este material, te considerabas una persona escéptica,
Deseo que prestes muchísima atención al fragmento de video que viene a continuación, debido a que fue registrado por una filmación en el año 2010. Los miembros de una familia se reunieron alrededor de una anciana recostada en su cama. Ella se encontraba platicando con sus parientes, sonriendo, riendo y mostrando una gran alegría. De pronto, su mirada cambió de rumbo. Sus ojos se fijaron por completo en un punto del techo, algo que ninguna otra persona en la habitación lograba percibir. Las facciones de su rostro se relajaron, transmitiendo una serenidad absoluta. Escasos segundos después, ella falleció. La grabación registró cada pormenor. No existió temor alguno. Tampoco hubo agonía. Únicamente una mujer, contemplando algo imperceptible para los demás y luego partiendo en total tranquilidad. El archivo visual ha sido reproducido millones de ocasiones y hasta la fecha actual. Nadie consigue descifrar qué fue lo que ella observó en esos instantes definitivos. Heidi Barr creció en el seno de una pequeña comunidad judía ortodoxa. Ella jamás había creído en Jesús. No disponía de motivos para hacerlo. Toda su crianza la había encaminado hacia un sendero completamente distinto. Sin embargo, a los 16 años, mientras montaba a caballo, sufrió una terrible caída. El impacto debió haber terminado con su existencia, y en ese preciso instante, sintió como si abandonara su organismo. Experimentó la sensación de estar flotando, y luego notó un resplandor detrás de su hombro. Giró para observar, y allí, flotando junto a ella, se encontraba un individuo. Ella no requirió una presentación. Tampoco necesitó enterarse de su nombre. Lo reconoció de forma inmediata. Mencionó que se trataba de un varón, pero de algún modo superior a un humano común. En sus propias palabras exactas, él representaba a un hombre perfecto. El afecto y la calma que emanaban de su ser resultaban tan inmensos que toda su perspectiva de la realidad se transformó en escasos segundos. Heidi sobrevivió al percance y logró un restablecimiento absoluto. Y la joven educada para nunca creer en Jesús se transformó en una de sus testigos más apasionadas. Bill Wiese es el creador de un libro titulado 23 minutos en el infierno. Y a diferencia de la mayoría de los relatos sobre el más allá, su testimonio no posee tranquilidad en absoluto. Resulta totalmente pavoroso. Bill detalla haber sido conducido hacia un sitio de penumbra absoluta y un calor intolerable, por completo en contra de su propia voluntad. Él calcula que la temperatura superaba los 6.648 grados Celsius, un ambiente más ardiente que cualquier sitio donde un ser humano logre subsistir. Narra haberse topado con seres no humanos, criaturas provistas de garras y un poder físico descomunal. Una de ellas lo levantó del suelo y lo lanzó contra una pared con tal potencia que percibió cómo sus huesos se fracturaban. Otra lo sujetó por la espalda y comenzó a desgarrar su piel. Él experimentó cada uno de esos instantes. Y después, cuando hubo alcanzado el límite absoluto de su resistencia, pronunció con fuerza un nombre: Jesús. Tan pronto como esa palabra abandonó su boca, los seres escaparon. Fue retirado de aquel sitio y ha dedicado el resto de sus días a advertir a la población que el infierno no constituye una simple metáfora. Según su visión, se trata de un destino real, y cada determinación que tomamos en esta existencia representa un paso hacia uno u otro espacio. ¿Cómo te imaginas tú que sería el infierno? En el año 2015, un adolescente de Texas llamado Zach Clemons se encontraba corriendo durante una actividad escolar cuando de repente se desplomó. Su corazón se detuvo. Durante 20 minutos, no registró ningún latido cardíaco. 20 minutos en los cuales, según todos los estándares médicos vigentes, su cerebro debió haber quedado destruido de forma irreversible. Sin embargo, mientras su cuerpo yacía inmóvil en el suelo, Zach se hallaba en otro sitio. Él contempló a un varón de cabello largo y un tanto desordenado con una barba tupida. Aquel individuo estaba rodeado por unos seres que Zach solo atinó a describir como ángeles.
Supo de inmediato de quién se trataba. La silueta se aproximó. Le colocó una mano sobre el hombro y le indicó que no se preocupara, que todo marcharía bien. Después Zack fue traído de vuelta. Cuando abrió los ojos en el centro médico, sus parientes lloraban desconsoladamente. Los especialistas no hallaron justificación médica para su supervivencia. Ninguna respuesta para la ausencia de daño cerebral. Ninguna explicación para nada en absoluto. Cuando arribaron las cámaras de noticias, Zack se sentó ante ellas, siendo solo un jovencito, y pronunció palabras que resonarían por toda la nación. Solo deseo compartir que tuve la oportunidad de conocer a Jesús. Yvonne Clark era una mujer cristiana muy devota. A lo largo de 2 semanas se sintió enferma, repitiéndose a sí misma durante esas 2 semanas, que no se trataba de nada de gravedad. No obstante, cuando por fin acudió al médico, fue diagnosticada con una neumonía doble. Para salvaguardar su existencia, los doctores la indujeron a un estado de coma médico, y mientras su organismo permanecía sin movimiento en la cama del hospital, Yvonne se descubrió en un sitio totalmente distinto. Se encontraba de pie, en medio de una inmensa pradera de flores, con colores mucho más vivos que cualquiera que hubiese observado antes. Las tonalidades resultaban increíbles. El ambiente se percibía rebosante de vitalidad, y Jesús caminaba en su dirección. Él no le dio un sermón, tampoco la juzgó. Sencillamente le entregó un recado y le solicitó que lo trajera de regreso. Acércate a Él, exactamente tal como eres. Trae tus pedazos rotos, tu vergüenza, tus equivocaciones, tus dudas. Solo ven. Yvonne regresó de aquel estado de coma transformada en una mujer completamente distinta. Y desde ese día, ha procurado transmitir ese mismo mensaje a todo aquel que esté dispuesto a escuchar. Ahora deseo que reflexiones en torno a lo que acabamos de analizar. 20 individuos de entornos totalmente diversos, de distintas naciones, con diferentes edades, portando variadas creencias, y todos ellos regresaron trayendo el mismo mensaje, manifestado con palabras distintas, pero apuntando siempre a la misma maravillosa realidad de que eres amado en una medida mayor de la que logras concebir. Si tan solo uno de estos 20 relatos resulta verídico, entonces todo se transforma por completo. Si recordaste a alguien en especial mientras seguías este material, por favor, escribe su nombre en los comentarios para que podamos recordarle juntos. ¿Lograron estas 20 historias transformar tu perspectiva acerca del fallecimiento? Haznoslo saber regalándonos un me gusta en este video. Si consideras que este mensaje fue de utilidad, por favor compártelo con tus amistades o seres queridos. Y no dejes de suscribirte al canal para contemplar más narraciones asombrosas que desafían todo lo que creemos saber sobre la realidad. Si te agrada disfrutar de videos vinculados a la reencarnación o al entorno espiritual, presiona el siguiente video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Ten por seguro que quedarás muy complacido. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.